se siente complacida de representar para Panamá a la editorial Marshall Cavendish, un líder en la provisión de recursos y soluciones educativas con más de 60 años de experiencia desde los niveles de preescolar hasta 12º grado. Esta editorial se ha caracterizado por el desarrollo de contenidos y metodologías que le han permitido al país de origen, Singapur, estar en los primeros lugares con un desempeño sobresaliente en pruebas de medición internacional como son las TIMSS y PISA. Hoy día esta editorial atiende en los territorios de América Latina a países importantes como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica y por supuesto Panamá. Hoy nos acompaña desde Chile, tenemos el placer de contar con Vanessa Gómez. Vanessa hoy día es la gerente de ventas para Latinoamérica y España. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura Inglesa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Política Educativa, con una muy amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con gestión educativa. Es parte del equipo que se suma a Marshall Cavendish para ofrecer soluciones a toda Latinoamérica y España que vayan relacionadas con sus necesidades y con el contexto en el que deben operar. Le damos la más cordial bienvenida a Vanessa, a quien le cedemos los micrófonos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola Ilka, muchas gracias. Bueno, veo acá que tenemos tenemos 300 asistentes, así que me siento muy afortunada, gracias por la invitación. Espero que, por supuesto, tengamos no va a ser una conversación, pero al final de la presentación ustedes van a poder hacer preguntas y, por supuesto, aclarar dudas que tengan respecto a este lanzamiento de nuestra plataforma. Bien, vamos a partir entonces y voy a compartir mi pantalla. Ilka, ¿me cuenta si ya lo logran ver? Sí, la podemos ver. Perfecto. Bien, entonces hoy día básicamente haremos un recorrido, esta es la agenda de hoy día. Vamos a comentar brevemente lo que es el método Singapur, porque entiendo que en esta ocasión tenemos usuarios de nuestras series, pero también hay gente que quiere conocer un poco más acerca del método, conocer la plataforma, de qué manera los puede apoyar para aplicar el método Singapur. Vamos a recorrer las principales funcionalidades. Al principio les voy a mostrar un poco cuáles son y luego vamos a hacer un recorrido en vivo por la plataforma en una sesión demostrativa. Y luego vamos a ver obviamente las bondades que tiene la plataforma en apoyo de esta metodología. Y al final, por supuesto, está el espacio para que ustedes hagan preguntas. Bien, entonces el método Singapur es una forma de hacer las cosas, ¿ya? Como ustedes pueden saber o pueden conocer, Singapur ha sido un país que durante los últimos años ha tenido un excelente desempeño académico en pruebas como PISA y TIMSS, que son pruebas internacionales que ayudan a medir el progreso, analizar políticas educativas y, por supuesto, establecen ciertos niveles de dominio en matemática, lectura, ciencias, etc. Bueno, este cambio en Singapur comenzó hace ya varios años y estas generaciones han podido, obviamente, demostrar un alto desempeño. ¿Y por qué han tenido un alto desempeño? Básicamente porque esta forma de hacer las cosas a nivel pedagógico se basa en este marco conceptual, ¿sí? Es importante la metacognición, los procesos, un nivel conceptual, habilidades y actitudes. Y al centro, por supuesto, está la clave, que es un enfoque en la resolución de problemas.
¿Por qué es distinto de la enseñanza tradicional que ustedes, o que en mi caso yo también tuve o como aprendí? Es porque principalmente a uno le enseñan una matemática muy conceptual, muy alejada, no tangible, y eso es lo que cambia el método Singapur. Lo acerca mucho más, de cierta forma se hace visible la matemática. Entonces, brevemente, algunas características que podemos encontrar en nuestras series. Está el modelo CPA, que significa concreto, pictórico y abstracto, el modelo de barras y la progresión en espiral de la dificultad. Entonces, la metodología CPA la podemos ver obviamente en este ejemplo tomado de nuestras series, donde existe algo concreto. Los estudiantes manejan, por ejemplo, estas piezas, que no pueden ser solamente piezas, puede ser un botón. La idea es que sea algo concreto, ¿ya? Y en este caso, obviamente, se entiende que hay una parte y un todo, ¿ya? Entonces, el alumno no solamente conoce el número 22, lo puede ver, sino que entiende que hay algo más cercano a eso, ¿sí? Y lo podemos transformar en unidades o en esta barra, ¿ya? La progresión en espiral tiene que ver con la graduación de los contenidos y con el hecho de que cada vez que la metodología o en el currículum se toman contenidos nuevos, existe ese conocimiento previo para introducir conocimientos nuevos. Entonces, el estudiante sabe que es parte de un contexto, le hace mucho más sentido la matemática, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, lo que le ha resultado a Singapur y en lo que basan estas formas de pensamiento, resolución, pensamiento crítico, sobre todo en el aspecto de ciencias y matemáticas. La pregunta que hacer ahora, ¿nuestros estudiantes, hablando de Latinoamérica en general, lo necesitan? Al parecer sí. Nuestros estudiantes luchan mucho con estas actitudes, con la motivación frente a la matemática, es algo muy difícil. Yo misma, a mí me atrae mucho el método Singapur porque desde niña nunca fui, entre comillas, buena para la matemática, y eso es lo bueno que tiene el método Singapur. Elimina ese mito. Cualquiera puede ser hábil para las matemáticas. Y esa forma de pensar, esa mentalidad de crecimiento es lo que le ha dado resultados. Veamos cómo. Esta es la última prueba PISA del año 2018 y si vemos un panorama de los países, tenemos acá a Singapur. Este año Singapur bajó un poco su ranking al número 2. Usualmente su posición ha sido la número 1, pero bueno, el año pasado fue superado por China. Pero en China solo se miden algunas ciudades. Entonces, el número 2, tenemos a Singapur, el promedio de la OECD, y acá tenemos los países en Latinoamérica. Tenemos abajo, bueno, estos son los países en los cuales yo tomé algunas selecciones son los países que tienen interés en el método Singapur o los que tienen algún tipo de datos en la OECD, ¿sí? No están todos, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, tenemos República Dominicana, Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Uruguay. Y si se dan cuenta, estamos todos más o menos iguales. Y ni siquiera nos comparemos con Singapur, o sea, tampoco hemos alcanzado el promedio de los países OECD, ¿ya? Los países, obviamente, que están en un poquito más claro, son parte de la OECD. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Evidentemente, la forma en la que estamos haciendo las cosas no nos ha dado resultado y, por supuesto, ¿por qué no pensar que el modelo Singapur nos puede ayudar a mejorar estos índices? Por supuesto, tenemos que considerar que hay otros factores a nivel socioeconómico, cultural que influyen en esto. Sin embargo, si nos damos cuenta solamente viendo el desempeño académico, hay algo que podemos evaluar acá. Si lo hacemos un poco más específico,
¿Y cómo se comporta en Panamá? Podemos ver acá que evidentemente hay un trabajo y hay un trabajo que podemos avanzar quizás con el método Singapur de manera de mejorar este rendimiento. Entonces, ¿por qué es importante la plataforma Singapur? Yo sé que hay algunos usuarios ya y ustedes ya usan Pensar Sin Límite o usan Math in Focus o también están usando nuestras series de ciencia. Hasta antes de este año, para nosotros es muy importante el libro físico, principalmente por el hecho de que los alumnos pueden escribir sus ejercicios, hay cuadernos de actividades. Sin embargo, obviamente con la contingencia en la cual nos encontramos en la pandemia, se hizo mucho más importante tener una herramienta digital. Y por eso se lanza EduHub. Como anécdota les cuento que EduHub tenía como plan de lanzamiento para la región latinoamericana julio 2020, pero tuvimos que adelantarlo desde marzo. Hemos estado trabajando con algunos países desde marzo. En Panamá ya hay algunos colegios que lo están usando, principalmente porque necesitaban un lugar donde acceder a los libros, ya que los colegios estaban cerrados o los libros no habían llegado o no pudieron llegar por el tema de la pandemia. Entonces, ¿por qué está EduHub? Porque necesitamos este apoyo digital. Sin duda EduHub es un complemento, si se dan cuenta este es el ambiente que tiene la plataforma, lo vamos a ver en vivo, donde tenemos una biblioteca con recursos, hay un lugar donde puedo ver actividades que me han sido asignadas, hay un lugar donde yo puedo acceder a mis recursos, hay herramientas, y hay un panel de administración. Acá tenemos un usuario demostrativo y acá tenemos un filtro de opciones donde yo selecciono la serie que necesito, ¿ya? Por supuesto, ustedes como usuarios solo acceden a la serie que ustedes usan o que de las cuales ustedes ya han comprado, sea Pensar Sin Límites o My Pulse Are Here o otra serie. Entonces, si se dan cuenta acá, en EduHub tenemos actividades interactivas, videos, juegos. Usualmente esto lo podemos hacer en la sala de clase, físico, ¿no? Podemos hacer un juego, podemos mostrar un video, pero ahora, ¿cómo lo hacemos si tenemos la distancia de por medio? Entonces, por eso nace EduHub, porque tenemos esta carga de recursos, está definida de acuerdo a la progresión que tienen en la serie, etc. Entonces, un complemento muy útil para las series que ustedes trabajan. Algunas de las principales funcionalidades. En la biblioteca, ustedes pueden acceder a contenidos para enseñanza frontal. Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes hacen clases por Zoom. Si es así, supongamos que ustedes usan el libro de ciencias en inglés, entonces seleccionan el libro de inglés en su biblioteca, luego seleccionan qué libro quieren ver y ya luego lo proyectan. Entonces pueden hacer una enseñanza frontal, ya sea desde la casa, o en muchos colegios solamente tienen un computador y un proyector, no hay un computador por cada alumno. Entonces cuando ya vuelva, entre comillas, esta nueva normalidad y vuelvan a los colegios, por supuesto que también va a seguir siendo útil. También van a acceder a actividades complementarias que luego les voy a mostrar, videos y otras actividades que pueden descargar y pueden seguir practicando. En herramientas, desde el rol docente, ustedes pueden crear lecciones, pueden crear exámenes y pueden crear sus propias preguntas para esos exámenes. Entonces, obviamente es una herramienta muy útil para el docente, porque ustedes solamente crean el examen en línea y luego lo asignan al estudiante, ¿ya? En este sentido, por ejemplo acá, en el mismo panel de herramientas, aquí ya tengo una clase creada, yo luego lo asigno a un grupo y luego le doy seguimiento para monitorear el progreso que tiene ese estudiante. Entonces, la idea es simplificarles la vida. No queremos que ustedes tengan más trabajo, la idea es que
puedan optimizar su tiempo, puedan tener un lugar donde tengan un acceso a un archivo de progreso, ustedes los pueden descargar en Excel también. Entonces, en ese sentido, es bien útil para tener un panorama general de cómo está el estado académico de sus estudiantes. También tenemos más herramientas y también tenemos aquí cosas muy claves. Por ejemplo, en el botón más es donde accedemos a los reportes de dominio y uso. O sea, si yo quiero ver cómo van progresando mis estudiantes, lo veo en estas dos herramientas. Si yo quiero ver cuánto lo han usado, entonces puedo ir al botón informe de uso. Lo vamos a ver luego en línea, pero es para que tengan claro que existen todas estas funcionalidades que son claves para usar la plataforma de forma efectiva. Bien, ahora les voy a mostrar la versión en vivo, ¿sí? Ilka, ¿me cuenta si ya logran ver la plataforma? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, la página es mceduhub.com. Ese es el login de ingreso. Para los usuarios nosotros les damos una clave y se crea también una escuela a su nombre y obviamente una clave que es personal, ¿sí? Entonces, la que vamos a entrar es una clave demo. Acá ustedes pueden cambiar el idioma, esto es súper importante, ¿ya? De hecho, lo vamos a cambiar ahora. Ustedes tienen la posibilidad de cambiar el idioma y lo pueden personalizar a español. Iniciamos sesión. Bien, y si se dan cuenta, desde acá tenemos aquí nuestro panel de actividades. Si yo quisiera ver todo lo que tengo cargado en mi cuenta demo, tengo varios recursos de ciencias, tengo recursos de ciencia para lower secondary, tengo algunas actividades para matemática, por ejemplo, o ciencias también, etc. ¿Ya? Vamos a mostrar, por ejemplo, lo que tenemos para nuestra serie PSL. Si se dan cuenta acá, tenemos toda la serie PSL y desde aquí ustedes pueden acceder a los recursos complementarios, ¿ya? Como yo les comentaba al principio, EduHub todavía sigue siendo una plataforma que está en construcción, no finaliza, todavía no está 100% cargada, todos los días se siguen agregando recursos, principalmente porque tuvimos que adelantar el uso de la plataforma, ¿ya? Entonces, Pensar Sin Límites, por ejemplo, en el nivel 1 tenemos varias actividades, pero no están todas todavía. Vamos a seguir agregando durante las siguientes semanas más actividades. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la unidad 1 de Pensar Sin Límites para primer grado, veo que tengo 3 elementos. Tengo videos, tengo actividades interactivas y tengo prácticas. Si yo voy a video, tengo en estos momentos 2 videos. Vamos a seleccionar. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos un video que ya está cargado, sigue la progresión de la unidad de PSL y sigue el modelo, el método Singapur, por supuesto. Contemos juntos. ¿Cuántas tortugas hay? ¿Una? Hay una tortuga. ¿Una? ¿Cuántos gatos hay? Bien, si se dan cuenta, tratamos de seguir el modelo CPA, obviamente siendo remoto,
la parte concreta se pierde un poco, pero estos videos tratan de acercarse lo más posible a lo que sería el método Singapur en un ambiente físico. Por eso es súper importante esta plataforma, porque si bien sabemos que existen otras plataformas, sobre todo ahora hay una explosión, creo que no hay otra, de hecho, que les pueda ofrecer contenido personalizado para el método Singapur. O sea, en este sentido es muy útil, ya que ustedes no tienen que buscar videos y decir, ay, ¿este será o no será método Singapur? ¿O aplicará o no aplicará? No, acá ya está. Entonces, obviamente, les ahorra tiempo porque ya tienen el video o el recurso seleccionado para ustedes. Si fuera, por ejemplo, a otro, voy a ir al Pensar sin Límite de 4º grado. Si se dan cuenta aquí, de momento solo tenemos una unidad, pero ya la próxima semana deberíamos subir unas más y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, unidades de práctica. Y el alumno puede ir completando en línea y le va a ir marcando cuánto tiempo le tomó, qué tipo de actividades son, etc. Y a ustedes les va a llegar el reporte de esa actividad si está completada o no. ¿Ya? También, si se dan cuenta acá, voy a ir al PSL2. Entonces acá, como les comentaba, tenemos videos, tenemos actividades interactivas y también tenemos actividades descargables. Entonces, si el alumno, ustedes consideran que, por ejemplo, ustedes le podrían asignar perfectamente esta actividad de trabajo en casa y el alumno la puede descargar y hacerla o en un cuaderno o si tienen acceso a impresora la pueden imprimir, etc. ¿Ya? Entonces, solo para considerarlo, efectivamente PSL es una serie que se está todavía construyendo y esperamos mejorarla durante los próximos meses, ¿ya? Principalmente porque son hartas series que necesitan que estamos subiendo, entonces hay un cronograma de proyectos por cada una de estas series. También, por ejemplo, para los usuarios de ciencias, los usuarios de ciencia que usan Science Matters en Lower Secondary Science, tenemos ebooks disponibles. Entonces, si ustedes por la pandemia no alcanzaron a recoger su libro, entonces tienen un ebook con el cual pueden proyectar y pueden hacer frontal teaching o enseñanza frontal, ¿ya? Si yo selecciono el libro A, ustedes van a ver entonces un ebook, no descargable, por supuesto, porque es un ebook, y van a poder trabajar con sus alumnos en enseñanza frontal, en clases con Zoom, con Google Classroom o lo que sea que usen en estos momentos, cuando hagan, digamos, clases a través de videoconferencia. También para los usuarios de My Pals Are Here, tienen ebooks, ¿sí? Y tenemos el ebooks de 1A disponible, bueno, del 1 al 6, ¿sí? El que estoy mostrando es la parte 1A. Entonces, esa es un poco la idea. Si se dan cuenta, solamente para que ustedes transmitirles un poco las expectativas, PSL de momento no lo tenemos en ebook, pero durante los próximos meses sí se van a convertir. De hecho, todas nuestras series que se usan en Panamá durante los próximos meses de aquí a fin de año ya van a estar disponibles en ebooks, para que puedan apoyar obviamente para el próximo año su enseñanza. No sabemos si va a ser en casa, esperemos que no, pero también pueden apoyar esto en la sala de clase, ¿sí? Entonces, esto es mi biblioteca. Si yo voy a mis herramientas, como les mostraba, acá accedo a distintas herramientas como el creador de lecciones, el creador de exámenes y el creador de preguntas. Vamos a ver estas que son las más importantes. En el creador de clases,
yo puedo crear clases de manera online. Si se dan cuenta, aquí puedo crear una lección y luego la puedo asignar a mi clase. Por términos de tiempo, no voy a crear una clase, voy a usar una que ya está creada. Por ejemplo, esta que yo ya creé, es una clase que yo ya creé para algunos alumnos. Entonces, si ustedes pueden ver acá, es una clase que yo creé que incluía un video, y es una clase que yo también creé con recursos que tenía acerca de fracciones. Entonces, si yo quiero que esta clase la tengan mis alumnos, simplemente selecciono, voy a la herramienta Asignar, y aquí me van a aparecer todas las secciones o los grupos de estudiantes que yo ya tenga, ¿ya? Supongamos que yo la quiero asignar al primer grado, y solamente la quiero asignar a los estudiantes del primer grado A. Y si yo hago otro clic, me lleva a otro nivel de profundidad y detalle y tengo el acceso a la lista completa de estudiantes, ¿ya? Y esto es importante porque aquí puedo hacer evaluación o actividades diferenciadas. Si yo sé que mi estudiante, que se llama Alex, todavía no está preparado o creo que le faltan algunas herramientas para esta actividad, simplemente no se la asigno y puedo asignarle una actividad diferenciada, ¿ya? Configuro la fecha, puedo agregar algún colega, algún otro maestro o docente que quiera revisar esta actividad y puedo notificar a los estudiantes que esta actividad les fue asignada seleccionando la notificación mediante recurso, ¿ya? Si selecciono asignar, mis estudiantes ya les fue asignada esta clase. ¿Y cómo yo monitoreo el progreso de esta clase? Simplemente selecciono la actividad y luego le doy seguir, porque quiero seguir el progreso. Entonces acá me da un panorama, obviamente esta es una sesión de prueba, por eso no hay progreso, pero acá me da un panorama general de si está finalizada o no la actividad y cómo se ha comportado en relación al grupo, ¿ya? Si yo selecciono el porcentaje, me da un reporte más detallado de lo que ha hecho este estudiante y lo que no. Si yo veo, por ejemplo, que mis estudiantes no han avanzado, puedo volver a enviarles un recordatorio. Entonces, a esto nos referimos cuando queremos simplificarle la vida al docente. Son con unos simples pasos, unos simples clics, y ustedes pueden tener comunicación con el alumno, pueden tener acceso a información para tomar mejores decisiones pedagógicas. Si yo veo, por ejemplo, que mi alumno Alex no completó el módulo de fracción, entonces me acerco a Alex y le digo, la actividad te pareció muy desafiante o encuentras que fue muy fácil, en fin, ¿sí? Existe esa posibilidad de tomar mejores decisiones pedagógicas. Y por supuesto, todos nuestros reportes son descargables en Excel, ¿sí? Por si ustedes quieren tener un archivo ya más detallado. Eso es para asignar clases y seguir actividades. Si yo, por ejemplo, veo acá y quiero crear exámenes, lo mismo. La plataforma, si se dan cuenta, es bien intuitiva, me dice un botón nuevo para crear nuevos recursos y entonces yo puedo crear acá un examen. Vamos a asumir que el examen ya fue creado y vamos a hacerlo como examen de prueba. El examen ya está asignado a estudiantes, entonces ahora yo solo quiero seguir cómo está el progreso. Vamos a seguir este examen. Y aquí también me da dos tipos de información. Me dice quién ha enviado el examen, por ejemplo, si yo quiero que ellos trabajen con un examen en casa, ellos me lo pueden enviar durante algunos días, y luego me da la aprobación. Entonces, nuevamente, les hace más fácil la vida porque ya ustedes, si fijan el criterio de aprobación en la creación del examen, van a tener un reporte listo de quién aprobó y quién reprobó. Y en clases y grupos, por ejemplo, en esta clase solo tengo un estudiante, pero aquí pueden ver cuánto tiempo tomó, cuál fue la puntuación, etc. ¿Sí?
entonces les da mucha información, a veces trabajando desde la casa no tenemos claro el nivel de tiempo que le dedican los estudiantes, y esto te asegura que el estudiante sí está trabajando, cuándo trabajó, cuándo ingresó, etc. Si yo voy a la herramienta Más y voy a informes de uso, yo puedo saber acá, en el inicio de sesión, quiénes se han metido a la plataforma y cuántos. Entonces, desde mi clase 1A, ¿cómo está el progreso? Entonces, mi clase no ha ingresado esta semana a la plataforma, entonces puedo tomar una decisión, ¿sí? Puedo ver el comportamiento de los últimos 3 meses también. Entonces, veo que junio ha sido más activo que el resto de los últimos meses, ¿sí? Entonces, una plataforma que, utilizándola, es muy, muy efectiva para establecer como interacciones significativas a nivel pedagógico con los estudiantes, ¿sí? Por supuesto, también en informes de dominio, yo puedo tener información más detallada de cómo va avanzando este alumno, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo ya sé que de todos mis estudiantes tengo estos 2 que van mucho más adelantados que el resto, ¿sí? Y en este filtro uno puede ir viendo cómo van avanzando en relación a las series que yo ya tengo cargadas. Y puedo ver cómo van avanzando respecto de las unidades que yo voy trabajando, ¿sí? En anuncios, por ejemplo, puedo crear anuncios y enviarles a mi clase. ¿Cómo se hace eso? Entonces, si ustedes quieren tener EduHub, lo que se hace es que se les crea al docente una clave y nosotros le pedimos una lista de su curso. Y somos nosotros los que creamos los estudiantes para ustedes, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya tengan, obviamente, el curso creado, ustedes solamente crean el mensaje y luego acá seleccionan, obviamente, seleccionan los destinatarios de la lista que ustedes ya van a tener creada o que ya van a tener disponible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir, mañana hay una cancelación de clase, estoy enferma, por favor practiquen unidad 1 al 6, y es una comunicación mucho más fluida, ¿sí? Y les va a llegar también como notificación a los estudiantes. Una herramienta también muy interesante es el muro de aprendizaje social. Imagínense esto como un Facebook, donde es un Facebook obviamente cerrado para el curso, y uno puede ir poniendo mensajes, puede crear encuestas, puede cargar un video. Entonces, obviamente, está esto de aula invertida, donde quizás podemos pedirle al estudiante que haga alguna presentación o que ponga un comentario, un video de un alumno o de un estudiante. Entonces, hay una infinidad de recursos en un mismo lugar que facilitan la tarea docente. Pero por sobre todo, es importante saber que son recursos que son afines al método Singapur. No es cualquier ejercicio de matemática, no es cualquier video. Son videos seleccionados que siguen la metodología. Y por eso esta plataforma es distinta a otras plataformas, porque es afín a la asignatura, ¿sí? Finalmente, en mis asignaciones, ustedes van a ver, este es como el archivo, ¿ya? Van a ver como docente las clases que ustedes ya han creado o los exámenes que ya se han completado y la fecha de las actividades, ¿sí? Y obviamente en mis recursos, imagínenselo como un drive, como una nube donde yo puedo subir recursos y puedo acceder a un banco de recursos que si mi serie lo tiene o no, van a tener algunas actividades complementarias, ¿ya? Entonces, en resumen, en la plataforma tenemos la biblioteca, donde tenemos cargado nuestras series y algunos materiales de práctica para PSL. En mis asignaciones puedo ver las actividades que yo ya he creado y si están iniciadas o cerradas. En mis recursos es mi repositorio de actividades, las actividades que yo he compartido o que han compartido conmigo.
Y en mis herramientas es el corazón de la plataforma, es donde yo puedo crear actividades, puedo asignar preguntas, puedo crear preguntas para mis exámenes, si yo considero que mis preguntas deben ser personalizadas, por ejemplo. En administración tengo acceso a los anuncios y en más herramientas tengo el resumen de todas las herramientas y se incluyen, por supuesto, los informes, los anuncios y tengo acceso al muro de aprendizaje social que, como les recuerdo, solamente se comparte con el curso que ha sido asignado para ustedes. En ese sentido, es privado y el docente tiene la opción de eliminar comentarios. Entonces, obviamente, los niveles de seguridad están resguardados, ¿sí? En el avatar yo puedo cambiar mis preferencias, puedo cambiar mi nombre. Los docentes son, la cuenta de docente, perdón, es la única que tiene la facultad para cambiar claves y cambiar nombres. Los estudiantes no tienen la posibilidad de cambiarse nombres, ¿sí? Eso a grandes rasgos de la plataforma. Fui bastante rápido porque no queremos que esta sea una sesión en específico. Nosotros tenemos tutoriales del paso a paso de cómo crear exámenes, de cómo crear una lección, así que eso va a estar disponible con ustedes. Por supuesto lo tiene Knowledge y se los puede compartir a los que ya son usuarios. Entonces sí, vamos a volver ahora a nuestra presentación. Y ya llegamos al fin de nuestra presentación. Ilka, lo pueden ver, ¿no? Pueden ver mi... Sí, sí lo podemos ver. Perfecto. Exacto. Entonces estamos llegando al final. Y en resumen quiero tomar con ustedes aquello que es más beneficioso de la plataforma. Para el docente, sin duda, es una herramienta que es fácil de usar, es simple, tiene botones, no son muchos, pero los que tiene son súper funcionales. Cuenta con una amplia gama de recursos. Obviamente, esto se condiciona a la cantidad de series que ustedes usen. Si en un colegio usan, por ejemplo, PSL y también usan PSL Ciencia, entonces tienen acceso a esa serie, ¿ya? Y por supuesto, las herramientas están hechas para disminuir la carga laboral. Queremos que ustedes tengan más tiempo para hacer mejores clases, no para corregir. Eso lo puede hacer la plataforma. Y el estudiante también, o sea, las actividades son interactivas, son desafiantes, posibilita el autoaprendizaje, entonces existe la manera en que el estudiante pueda ver cómo le va yendo o cómo va progresando en las actividades, entonces se hace responsable de su propio aprendizaje. Y eso es algo muy importante en las habilidades del siglo XXI. Necesitamos estudiantes que se empoderen del aprendizaje. Este mismo concepto produce una autoeficacia, porque el alumno va notando aquello que tiene de debilidad o que tiene de fortaleza, y eso produce una sensación de, puedo ser bueno para esto también, que recuerden que es algo que queremos eliminar, no existe el ser bueno o ser malo, uno tiene el poder de llegar a tener buenos resultados, ¿ya? Todos somos capaces, ninguno es bueno o malo para las matemáticas, el tema es el enfoque que le queremos dar. Por supuesto, es amigable, si se dieron cuenta, los ejercicios de primer grado son amigables con usuarios de primer grado y obviamente nuestras series, en la medida que el estudiante va creciendo, se adaptan mucho más al rango etario, ¿sí? Entonces eso en simple, y ahora llegó el momento de que ustedes, por supuesto, puedan hacer preguntas. ¿Ilka? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Estamos muy complacidos de toda la información que nos has transmitido y tenemos varias preguntas que vamos a empezar a organizar para que puedas responder a nuestros queridos participantes de la tarde de hoy. Hay varias preguntas que tienen que ver, una de ellas es si la plataforma es solo para docentes. No, la plataforma es para docentes y estudiantes. El rol que vimos ahora es docente porque obviamente es nuestro público, sin embargo existe la visión de alumno donde ellos reciben obviamente las actividades y envían actividades.
Ok. También nos preguntan si esta plataforma es compatible con recursos que utilizan algunos docentes, como por ejemplo Microsoft Teams, Google Classroom, si pueden compartir entre plataformas o entre herramientas. Esas son varias preguntas respecto a este tema. Sí, se puede compartir. De hecho, yo les acabo de compartir a través de Zoom y yo usualmente uso Microsoft Teams, por ejemplo. Entonces se adapta, la proyección se adapta a la plataforma, digamos. Ok, dentro de ese mismo rubro de preguntas dicen que si podemos tener la oportunidad de que las prácticas se conviertan en un documento de PDF y llenarlas en línea para no tener que imprimirlas. Sí, existe. Yo les mostré, hay distintas opciones. Hay opciones que son llenadas en línea y otras opciones que son de práctica en PDF, así que ambas opciones están disponibles. Ok, nos preguntan si hay contenido o material de matemáticas para el nivel secundaria o lo que se le llama la premedia y media, y si también se puede conseguir en esta plataforma contenido de otras materias. Bueno, la primera pregunta de momento no tenemos, solo tenemos Lower Secondary para los colegios que están en inglés. En castellano no tenemos ese tipo de herramientas de momento. Y la segunda pregunta era si se podían incluir otros materiales. Se pueden incluir en la nube que les mostré, pero en el librero, en la biblioteca no. La biblioteca solo admite nuestras series, pero obviamente en el botón de sus recursos en su nube ustedes pueden subir otros documentos, otras carpetas, lo que sea. Ok, también quieren saber si en la plataforma hay contenido o material para el nivel preescolar. Sí, tenemos de preescolar. Ok, por acá tenemos otra pregunta que tiene que ver con la parte de la evaluación. ¿Cómo se hace el monitoreo de la evaluación? ¿Se puede asignar puntuación o solo se ve el porcentaje del nivel de avance del estudiante? Se puede asignar puntuación. De hecho, podemos hacer ya en el futuro quizás con los usuarios otro webinar, si ustedes quieren, o ustedes mismas les pueden mandar los tutoriales donde se está el paso a paso de cómo se asigna un puntaje, etcétera. Sí. Ok, como la relación con las asignaciones y demás vincula también a los padres, hay maestros interesados en saber cómo el padre se conecta con la plataforma, si necesita un usuario, de qué manera él puede tener acceso. Existe la opción de cargar los correos electrónicos de los padres y mandarles, por ejemplo, unas notas hacia el hogar, ¿ya? Es algo que de momento en la región latinoamericana no es muy usado, pero existe esa posibilidad donde no se le crea un usuario al padre, sino que se le envía una nota con lo que trabajaron en clase. Ok. También desean saber si los exámenes que se hacen a través de la plataforma se cualifican también en línea. Sí. Ok. Quieren saber cómo puedo saber cuándo ingresó un estudiante, cuántas veces lo hizo y cuánto tiempo estuvo utilizando la herramienta. Pueden ver cuánto tiempo, por ejemplo, un examen, pueden ver cuánto tiempo de duración le tomó hacer el examen, pero usualmente tiene tiempo. Pueden saber cuándo entró, sí, y cuánto tiempo estuvo, de momento no, solamente cuándo entró. Ok. Por acá tenemos otra pregunta. La evaluación da retroalimentación respecto a la respuesta de los alumnos. Existe la posibilidad, cuando los docentes crean las preguntas, existe la posibilidad de agregar descripción o retroalimentación, efectivamente. Bueno, esta pregunta tiene un poco que ver con lo que dijiste con lo de los idiomas, que si que vieron que habían documentos que están en inglés y que si hay contenido en inglés, en efecto sí lo hay, la serie lo tiene en ambos idiomas. También preguntan si es solo para matemáticas o también hay contenido para ciencias. De momento solamente tenemos ebooks de ciencias, no hay materiales de práctica, por ejemplo, como los de Pensar sin Límite, pero es algo en lo que estamos trabajando, por supuesto, y esperamos que de aquí a fin de año se
se populen más actividades de ciencias. Ok, también desean saber si la plataforma es de uso privado o público. Es de uso privado. Exacto, porque para eso van a tener usuario, contraseña, y va a tener control la escuela y los docentes de la información para evitar accesos de extraños. Otra cosa importante, nos preguntan cómo se obtiene la clave para utilizar la plataforma, la hacen en el momento que la adquieren, o de qué manera los usuarios reciben los accesos. Entonces, usualmente, de momento, si son usuarios de PSL, ustedes se comunican con Knowledge y obviamente si lo necesitan, nosotros les creamos los usuarios con nuestro equipo en Singapur y luego, después de 48, 72 horas hábiles, les enviamos la planilla de vuelta. Y obviamente aquellos colegios que no son usuarios lo tienen que ver con ustedes con Knowledge. Ok. Preguntan si es que obligatoriamente el chico tiene que entrar a la plataforma para ver si tiene obligaciones. Ya habías contestado que hay una forma de cargar los correos para mandar mensajes, o sea que les podría llegar un mensaje y no necesariamente ingresar a la plataforma para darse cuenta. Exacto, si se dieron cuenta en un ejemplo, yo seleccioné la opción de notificar mediante anuncios, entonces el chico puede, o el estudiante, se ingresa a la plataforma y le aparece un mensaje que dice que tiene asignada una actividad. Ok. Otra pregunta que tenemos para ya ir finalizando, ¿el contenido que se ve en los ebooks en plataforma es igual al que están en los libros físicos? Sí, sí, hay una sola excepción, que es la última unidad del libro My Pulse Are Here Math, que es que tiene el dólar de Singapur y no el dólar americano. Esa es la única diferencia, de momento. Okay. En base a todo lo que ha sido la experiencia de la editorial Vanessa en diferentes países de la región, ¿cómo han visto ustedes el impacto o el uso que le ha dado a esta herramienta? ¿Ha sido amigable para docentes, estudiantes, para sus usuarios en general? ¿Qué nos puedes contar respecto a estas experiencias en la región? Sí, bueno, en la región tenemos varios usuarios, ya empezamos, bueno, ustedes, algunos colegios ya son usuarios, en Uruguay hay muchos colegios usando PSL, en Colombia trabajan mucho con My Pulse Are Here Science y Math, donde la plataforma también tiene mucho material, hay ebooks, hay enhanced ebooks, que son libros digitales enriquecidos que permiten un nivel de interactividad interesante. Entonces, sobre todo por la pandemia hemos tenido una muy buena retroalimentación. Obviamente todos quisieran que la plataforma tuviera ya todo cargado, porque lo sé, yo también lo quisiera, pero como les comentaba, esto de la pandemia nos agarró a todos, digamos, de sorpresa y tuvimos que adelantar muchos proyectos y hay algunos que todavía están en la cola de nuestra editorial, digamos, están ahí y salieron. La retroalimentación ha sido muy buena y esperamos obviamente mejorarla con el feedback de los usuarios. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Definitivamente la situación con la pandemia ha acelerado algunos procesos y nos permitió tener la oportunidad de que la plataforma saliera antes de lo previsto como una herramienta de apoyo al trabajo docente en estos momentos, y eso ha sido una máxima casi en todas las conversaciones que llevamos con los maestros, que este trabajo en modalidad virtual es muy demandante, es agobiante, tienen mucha carga. Algunos grupos han tenido que ser divididos en dos por el tema de poder hacer una clase que tenga y logre y permita lograr los objetivos que se han planteado. Así que esta pasa a ser una herramienta para apoyar a estos maestros que son verdaderos héroes anónimos en esta pandemia, y estamos muy seguros que así lo va a ser. Para todos los que hoy nos acompañan, que primero queremos reiterarles nuestra gratitud por su participación a través de nuestras redes o con el personal nuestro que está en el área de ventas. Vamos a estar pendientes, enviándoles información y de igual manera atendiendo todas las solicitudes que tengan ustedes en materia de saber un poco más con relación a la implementación de esta
novedosa plataforma que viene a ser un aliado estratégico de la labor de los docentes. Queremos agradecer a Vanessa del equipo de Marshall Cavendish por el apoyo que siempre nos brindan, por acompañarnos esta tarde, por su excelente presentación y atender las consultas que han surgido de esta presentación. Desearte que estés muy bien y darte nuevamente las gracias, igual que al resto de los participantes. Y con esto pues concluimos el lanzamiento de esta novedosa plataforma EduPod. Para todos, muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, chao.